Buenas tardes a todos, hermanos. Sean todos bienvenidos. Qué gusto ver a mi hermana Eustolia, a Socorrito, a Betty, que ya va con Has, pero bienvenida, Betty. Betty Regalado, tuve oportunidad de platicar con ella en la semana. Ella vino al desayuno de las mamás en mayo y gracias a Dios hemos podido tener contacto con ella y está aquí. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Yo sé que algunos podrían pensar, ¿no? Otra actividad más. Ay, otra actividad. Ay, hermano, otra actividad más. ¿Qué no se cansa el pastor Hugo? Bueno, la iglesia, siervo fiel de hacer actividades. Por eso le bajamos ahí 2 revoluciones, ¿no? Pero, bueno, unas cuantas revoluciones. Pero, hermanos, es en lo que tenemos que enfocarnos. Y les he dicho, ¿no? Si nos gastamos todo el erario de la iglesia en ese desayuno y una persona se convirtió, para eso estaba destinado, hermanos. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo. Bienvenidos, hermanos del Zoom, familia García Sanders. Acá está Betty, ¿ok? Porque es invitada de nuestra hermana Karina. Bienvenidos todos. Mari también, qué gusto verte ahí. La hermana Marta, claro, ¿no? No los voy a estar viendo, hermanos del Zoom, entonces pues hasta ahí los saludo. Bienvenidos todos nuevamente. Y vamos a continuar con la nueva serie que empezamos a estudiar la semana pasada, y esto es reverencia. Reverencia, mi devoción a Dios. Reverencia, mi devoción a Dios. Y hablábamos de un temor reverente, ¿verdad? De un respeto, de una honra, de hacerlo con devoción, esto es, con entrega, con todo lo que nosotros somos, entregarnos precisamente a Dios. Antes de que continuemos, si tiene ahí su celu, por favor, póngalo en vibrador, póngalo en silencio, a menos que sea de la Casa Blanca, el botón rojo o algo así. Le voy a pedir que lo ponga en vibrador o en silencio para que no tengamos distracciones. Siquiera le pusieran un himno, ¿no? A su tono de su celular, pero pues tiene la guaracha sabrosona y no sé qué es, la cumbia de los pajaritos, ¿no? Vamos a evitar interrupciones en el culto, hermanos, con nuestros teléfonos móviles. Yo sé que usted es muy solicitado, pero vamos a procurar no distraernos y estar en toda atención, ¿verdad? A la predicación de la palabra de Dios. Como dice mi hermano Manuel, dice es el plato fuerte, ¿no? Encontramos hoy en día, yo les he dicho, ¿no? Que vamos a procurar al 100% de nuestra iglesia, hermanos, no basar nuestra enseñanza en criticar lo que otros hacen, ¿no? Nosotros buscamos hacer lo correcto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. A veces no podemos evitar traer malos ejemplos, porque tenemos que guardarnos del mal, hermanos. Y vemos con tristeza cómo se ha ido desviando la adoración a Dios en el culto cristiano. Porque la adoración a Dios no es la alabanza, no es la música, hermanos. Y tenemos un concepto erróneo de ello. Habrá iglesias en el día de hoy en las que quizás tengan 1 hora de música y 15 minutos de una lectura bíblica, ¿no? Nosotros procuramos que sea totalmente lo contrario, porque nuestro enfoque no es la música, ni la alabanza, en ese sentido, ¿no? Musical, sino que con nuestras vidas nosotros debemos dar precisamente reverencia al Señor. Reverencia, mi devoción a Dios. De esa manera honro a Dios, de esa manera glorifico a Dios. Y hoy en esta segunda entrega de nuestra serie vamos a tratar el tema honrando a Dios con mi vida. Y es tan profundo que lo vamos a separar en 2 partes esta sección de la serie. Hoy vamos a tener la parte 1, la próxima semana la parte 2, respecto a honrando a Dios con mi vida. En un estudio profundo de 2 capítulos del libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4 y capítulo 5.
guiados por una sola idea. Lo que dice primera de Juan 2:6, que dice que el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Y lo he repetido tantas veces acá al frente que ya deberíamos aprenderlo, hermanos. Si usted dice que es cristiano, dice aquí claramente, ¿no? El que dice que permanece en él. Pero si usted es cristiano nada más el domingo, hora y media, pues no se preocupe, no es para usted, ¿ok? Pero si usted dice que es cristiano aquí, afuera, en su casa, en el trabajo, en la escuela, con la familia, entonces tiene que andar como él anduvo. Y existe, hermanos, una importante relación entre estos dos capítulos de Efesios, el 4 y el 5. Los une de tal forma que pareciera que fueran solo uno. Si ubica usted la carta a los Efesios, habla muchísimo acerca del tema de la iglesia. Y los primeros 3 capítulos son como que la gran teoría, ¿no? La gran teoría acerca de la vida de la iglesia. Y los otros 3 capítulos es la parte práctica. Y toda doctrina debe ser práctica, hermanos. Si una doctrina no se puede practicar, entonces no es una doctrina bíblica. Toda doctrina debe poder ponerse en práctica. Hay una unidad de pensamiento en estos 2 capítulos. Y podemos identificar claramente 5 secciones en estos 2 capítulos y que todos empiezan con una palabra: andar. Andar. Precisamente, si alguien dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y aquí vamos a encontrar 5 andares. Hoy vamos a ver solamente 2. Nos vamos a centrar en el capítulo 4. En estas simples palabras vamos a encontrar, hermanos, una serie de normas, una serie de reglas, de regulaciones, de instrucciones, de órdenes para los que dicen que permanecen en Cristo. Le repito, si usted permanece en Cristo hora y media, o 2 horas, o 3 horas a la semana, no se preocupe, no es para usted estos 5 andares. ¿Ok? Entonces, vamos a adentrarnos en el tema, hermanos. Note usted que cada vez, ¿por qué le digo esto, no? Porque usted debe notar que cada vez que se utiliza esta palabra en estas 5 frases, es en un modo imperativo. Anda o no andes. De modo imperativo. Anden como es digno, no anden como los que no son dignos. Entonces, esto nos deja libres de cualquier opción u otra manera de caminar en este mundo. Si queremos agradar a Dios, tenemos que andar como Él ordena. Si tienes problemas con la palabra orden o con la palabra mandamiento, yo te pido que revises un par de cosas, ¿sí? En las 5 S de las que ya hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Salvación, santidad, sumisión, servicio y... Entonces, si la santidad y la sumisión así como que parecen 5 en vez de S, vas a tener problemas con esa palabra que dice mandamiento o con esa palabra que dice orden. Un verbo imperativo es una orden. ¿No, mi teniente? Firme. Flanco. Son órdenes. Y si usted cree que Dios es el Dios del que hablamos la semana pasada, esos mandamientos son órdenes. Así, no así. Acuérdense, esto es Cristo Lisbeth, la madre y el padre Melquisedec. Entonces, ni a la bandera, ¿no? Es, Señor, a tus órdenes. Heme aquí, envíame a mí. Es, ¿qué quieres que haga? Ordéname. Estoy listo a recibir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas 5 formas de andar delante de Dios de tal forma que vivamos de una manera agradable a Dios. Son 5 andares. Y un andar digno delante del Señor es, en primer lugar, andar en unidad. Efesios 4, del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En segundo lugar, andar de una forma renovada, un andar renovado. Es que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? Efesios 4, 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En tercer lugar, andar en amor. Ya es en Efesios 5, del 1 al 6. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio vivo a Dios en olor fragante. El vivo lo dije de más, pero bueno. Cuarto, andar en luz. Un andar de luz, hermanos. En Efesios 5, 7 al 14. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La quinta, un andar sabio, andar con sabiduría. En Efesios 5, del 15 al 20 es lo que vamos a revisar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, como hemos estado hablando, hermanos, son malos. Son tiempos malos. Y lo voy a seguir repitiendo, hermanos. Es muy probable que seamos la última generación de cristianos bíblicos, que pisa este planeta. Véalo en sus hijos, véalo en sus nietos, sus sobrinos, los amigos de sus hijos. Qué difícil está resultando ayudarles a que anden como es digno del Señor. Qué difícil, hermanos. Solo tiene que mirar a su alrededor, mirar a su familia. ¿Cuánto tiempo oran sus hijos? ¿Cuánto tiempo leen su Biblia? ¿Están predicando el Evangelio? ¿Les gusta congregarse? Usted mismo tiene la respuesta. Son días malos, hermanos. Son días malos y tenemos que aprender a andar como es digno del Señor. Vamos a orar para empezar el día de hoy. Amado Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, que sí, Señor, nos habla fuerte, que sí, Señor, nos confronta con nuestra manera de vivir equivocada, con nuestra manera de vivir laxa, Señor, porque tú eres claro en cuanto a tus mandamientos, en cuanto a las órdenes que tú nos das de una manera sencilla, de una manera clara, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que sí se puede, porque dice en tu misma palabra, Señor, que todo esto ha sido escrito para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Lo que tenemos que hacer es escudriñar tu palabra y asimilar, Señor, lo que tú nos estás pidiendo en ella. Ayúdanos a ser siervos obedientes, siervos sumisos, siervos santos delante de ti, Señor. Queremos andar como Cristo anduvo, Señor, porque queremos permanecer bajo tu abrigo, queremos permanecer bajo tu sombra y solo lo lograremos creyéndote y obedeciéndote, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y por las familias que representan, Señor. Bendícenos, guárdanos del mal y ayúdanos a seguir tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estudiaremos los dos primeros y el primer punto, hermanos, es andar en unidad. Andar en unidad. ¿Qué sería el antónimo de unidad? ¿O qué sería lo opuesto a unidad? Separación, división, contención. Hay muchas palabras que podríamos usar en contra de lo que es la unidad. Pero sabe, la primera característica de un andar digno tiene que ver precisamente con estar
profundamente unidos, hermanos. Y nosotros como iglesia presumimos, alardeamos, tomamos al apóstol Pablo y decimos, es que el apóstol Pablo dice que somos un cuerpo. Y imagínense, ¿no? Que los dedos de mi mano no se conocieran los unos a los otros. No habría unidad en mi mano, ¿no? No podría coger algo porque un dedo querría, otro no, y uno se pelearía con el otro, ¿no? Necesitamos una unidad profunda, hermanos. Eso es el común denominador de este pasaje. Ubíquese ahí en Efesios 4. Efesios 4, y vamos a estar concentrados en los versículos del 1 al 16. De hecho, le podríamos llamar a esta porción de la Escritura la unidad de los creyentes. Dios no quiere que sus hijos nada más se reúnan en un lugar, hermanos. Porque podríamos estar juntos en una congregación, pero no necesariamente unidos. Sí, podemos estar juntos aquí, podemos estar juntos cantando, saludándonos, tomando café, escuchando una predicación, pero eso no significa que estemos unidos. Él desea que nosotros caminemos en íntima comunión los unos con los otros. Porque esa es la principal característica que dice el Señor Jesús por la que nos deben reconocer fuera de aquí. Si tuviésemos amor los unos con los otros. ¿Qué características debe tener la unidad cristiana? La manera en la que Dios diseñó su cuerpo es para que todos los miembros trabajen unidos. Hay algunas enfermedades de índole neurológica, ¿verdad? Mental, donde a veces los miembros no trabajan de una manera coordinada. Y usted lo puede ver en diferentes personas que tienen afectaciones de ese tipo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para sus hijos? ¿Qué implica estar unidos? ¿Qué implica trabajar unidos? Implica cosas como esta lista que encontramos en este pasaje. Ser pacientes, ser bondadosos, ser perdonadores, amantes de la paz, armoniosos, restauradores, de buena convivencia, alentadores, edificadores, pacificadores. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice Pablo en este pasaje, ¿sabe? Son las cosas que tenemos que guardar y mantenerlo. Dice en Efesios 4:3, si lo quiere ver ahí, estamos en Efesios, el 4. Me vuelvo aquí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con solicitud. Vete por las tortillas solícitamente. No aceptamos ay, ahorita, ¿no? Nada más que se me acabe esta vida del Candy Crush, voy, ¿no? Nada más que me maten, ¿no? Estás ahí en él, ¿no? Pues que está bien buena la película, está bien buena la novela, ¿no? Entonces, eso no es con solicitud. Atender una orden, una instrucción, un mandamiento con solicitud es hacerlo con oportunidad, en tiempo y forma. Cuando estas características primeramente están presentes en nuestras familias, mucho ojo, hermanos. Con los varones hemos estado estudiando las prioridades de Dios para nuestras vidas. Y nuestras prioridades, ¿sabe? No empiezan en la iglesia. Todos mis hermanos varones que han estado en estas conferencias, en estas reuniones, lo sabemos. Nuestra primera prioridad es nuestra esposa, para los que estamos casados. Nuestra segunda prioridad es nuestros hijos. Y a los dos, la palabra de Dios habla de amar y guiar. Amor y guía. Nosotros, como varones. En tercer lugar, ¿qué cree? No está la iglesia. Está nuestro trabajo, nuestra actividad secular, siendo luz en donde trabajamos. Y en cuarto lugar está la iglesia, pero en donde debemos también amar y servir. Amar a nuestra iglesia y servir en nuestra iglesia. Entonces, cuando estas características que denotan o definen la unidad están presentes en nuestras familias, van a estar presentes también en nuestras congregaciones.
entonces sí podremos hablar de que estamos viviendo una verdadera unidad en Cristo. De lo contrario, no. Para lograr y mantener esta unidad de manera sólida en la iglesia, es necesario, en primer lugar, que todo aquello, hermanos, que no contribuye a esta unidad sea desechado del cuerpo. Eliminar todas las malas actitudes. Es importante que nosotros resaltemos, ¿verdad?, que el motor que hace posible todo esto en nuestra iglesia y en nuestra familia es el amor. Eso que Pablo define como el vínculo perfecto entre nosotros. Si yo tengo amor por ti, no voy a buscar imponerme. Si yo tengo amor por ti, no voy a buscar darte el caderazo y no, lo estás haciendo mal, déjame hacerlo yo. No, y es que a ti no te sale bien esa canción, mejor la canto yo. No, es que tú siempre le oprimes mal los botones ahí en el sonido, mejor los oprimo yo. No, es que tú ni sabes barrer, préstame la escoba. Entonces, si nosotros tratamos con amor a alguien más, nosotros no vamos a hacer eso. ¿Sí? Si amamos, cuidamos, protegemos. El amor es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14, Efesios 4:16, ahí en nuestro Efesios, que dice el 4:16, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? En amor. Vamos a estar ahí en ese pasaje, del 1 al 16. ¿Cómo aplicamos esto, no? Tenemos que ser solícitos, tenemos que ser oportunos, tenemos que ser atentos, rápidos en aplicar esto. Las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para poder tener esta aplicación de la unidad bíblica en nuestra congregación son: ¿qué hay en nuestra vida que nosotros tenemos que desechar y que no nos permite desarrollar esta unidad con los demás? Es que yo soy así, hermano. Es que a mí sí, así me criaron. Es que yo siempre me crié solo. Es que yo nunca he tenido amigos. Eso no es un pretexto. La Biblia no dice eso. Y si realmente somos nuevas criaturas, que es el segundo tema que vamos a ver hoy, tenemos que andar como Él anduvo. Y lo que principalmente desarrolló el Señor Jesús fue el amor hacia las personas. Compasión a todos los seres humanos. Ahora, ¿qué estás haciendo para propiciar la paz y la unidad entre los demás hermanos? ¿Lo estás propiciando? ¿O estás fomentando lo que dijeron todos ustedes ahorita? División, disensión, separación. ¿Qué es lo que estás promoviendo en la iglesia? ¿Qué estás promoviendo? Es más, siempre les digo esto, ¿no? Fuera de aquí, ¿estás promoviendo a tu iglesia? ¿La estás promoviendo? Parece increíble, ¿no? Pero en un desayuno de mujeres, en un desayuno navideño, en una cantata, ¿qué sucede? Siempre se nos complica invitar a alguien, hermanos. Y me hacen pensar, oye, qué solitaria es la vida del hermano Jacinto, ¿no? Y de la hermana Jacinta. No tiene amigos, no tiene familia, no trabaja. ¿Qué será? ¿No? ¿En qué burbuja número cuál, no? Vive. ¿Por qué no nos relacionamos con la gente, hermanos? Si la Biblia dice que somos embajadores de Cristo, según la de Corintios 5, un embajador se hace presente en donde fue asignado, ¿no? Y lleva la representación de su país, de su nación, y somos ciudadanos del cielo, hermanos. Solícitos en guardar la unidad. Cosas prácticas, ¿no? Debemos siempre estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todos. En la semana se lo dije a alguien por allí, en Romanos 12:18. En lo que te corresponde a ti, tú busca estar en paz con todo el mundo. Dispuestos a dar y pedir perdón. También dispuestos a la reconciliación. Siempre con una actitud de humildad. Ser humildes ante todo, hermanos, y con todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad, estar en paz con los demás. No se vale guardarse cosas, no se vale dejarlo para después.
Oye, ¿ya te reconciliaste con...? No, es que no hemos tenido oportunidad. Si usted no busca reconciliarse con una persona con la que tuvo una diferencia, desgaste, empujón, pisotón, lo que sea, eso va a ser una raíz de amargura. Ay, viene el hermano que siempre me pisa, ¿no? Y nada más te pisó una vez, ¿no? Entonces, pero no has arreglado eso. El hermano ni se dio cuenta de que te pisó, ¿no? Pensó que pisó una silla, un cable, algo. Y entonces, si yo soy el ofendido y no me piden perdón, hermano, perdóname porque yo creo que te ensucié el zapato con mi dedo gordo que me pisaste, ¿no? Entonces tiene que haber una reacción del otro lado. Nosotros tenemos que buscar la paz con los demás. Tenemos que estar dispuestos a ser pacificadores, mediadores, reconciliadores, como decíamos, propiciando la paz y la unidad entre los demás en todo momento, hermanos. También debemos mantener siempre la sensibilidad para recordar nuestro punto de adoración. ¿A quién adoramos? Deuteronomio 6. Escucha, oh siervo fiel, el Señor uno es. La semana pasada quisimos dejar claro eso. ¿A quién adoramos? ¿A quién le debemos reverencia? ¿Quién es el centro de nuestra adoración? Dios Padre. Pero también Jesús y el Espíritu. Dios Padre es el centro de nuestra adoración. Jesús, nuestro Salvador. El Espíritu Santo, nuestro vínculo con el Padre. El centro de nuestra adoración es ese único Dios verdadero en el que creemos y que nos tiene hoy aquí reunidos. Nuestra unidad es la exaltación a Dios. Vea lo que dice ahí, Efesios 4, 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es el centro de nuestra adoración? Dios Padre. Jehová de los ejércitos. Elohim, El Shaddai. Él es nuestro Dios. Y nosotros debemos estar dispuestos en la iglesia de Cristo a usar nuestros dones espirituales para la edificación de los demás. Para eso nos da el Señor dones y para eso está la iglesia local, porque ahí nosotros ejercemos nuestros dones. Usted no puede ejercer sus dones fuera de la iglesia local. Si se encuentra usted por allá 2, 3, 4, 5 llaneros solitarios que hacen iglesia fuera de la iglesia, incluso los que hacen misiones fuera de la iglesia, no es lo correcto, hermanos. La Biblia establece claramente cómo deben hacerse las cosas, en todos los sentidos. Y si no hay algo específico, nos da los principios para poder hacerlo. Entonces, un andar en unidad, de acuerdo a este pasaje de Efesios 4, del 1 al 16, dice que la iglesia necesita por lo menos tener 4 elementos para fortalecer su unidad. En primer lugar, el carácter necesario. Vea lo que dice del 1 al 3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que tener el carácter necesario. Es que mi carácter es así. Ora al Señor para que el Señor transforme tu carácter, porque entonces te falta dominio propio. Humildad y mansedumbre. Leímos. Paciencia para soportar a los demás, soportándoos los unos a los otros. Buena actitud de estar siempre dispuesto. ¿Cómo? La paz reinando en cada uno. Leía yo una frase ahora que estaba preparando el estudio. Alguien por allí decía, ¿no? Tú no eres víctima de tu enojo, eres la raíz de tu enojo. Tú no eres una víctima, tú eres la raíz del enojo. Tu actitud. ¿Cómo era eso? Tú decides tus actitudes. Yo decido mis actitudes. Ah, ¿verdad? ¿Se acordaron de esa predicación? Están ahí en YouTube, hermanos. El carácter necesario. En segundo lugar, la doctrina necesaria. Lea conmigo lo que sigue, del 4 al 11. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Eso es doctrina, hermanos. Un Dios
y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué encontramos aquí? La doctrina necesaria. Un cuerpo y un espíritu. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Una misma esperanza. Ese retorno de nuestro Rey glorioso que va a regresar un día con nosotros detrás, ¿no? Y a veces confundimos, ¿no? Confundimos el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Primer domingo de julio, escuela dominical, pasos básicos de la vida cristiana. Ahí vamos a estudiar todo eso. Y vamos a estudiar para aprender y podérselo compartir a otro, no para pasar el trimestre, hermanos. Ténganlo muy en cuenta. Escuela dominical, primera semana de julio. Una misma esperanza, dice un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué nos bautizamos? Tenemos que estudiar nuestra Biblia. Un Dios y Padre de todo, el objeto de nuestra adoración es Dios. Y no es que le diga objeto, quiero decir que es el propósito, ¿sí? La doctrina correcta, un ministerio con varias funciones. Este es nuestro ministerio, la iglesia, edificarnos, ¿verdad? Y evangelizar. Ese es el ministerio de la iglesia. Edificarnos para evangelizar. Evangelizar para ser discípulos, discipularlos para ser evangelistas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que ser expertos en Mateo ni expertos en Apocalipsis, no. Queremos siervos fieles que compartan el evangelio conforme a la palabra de Dios, que guíen a otros a la madurez espiritual y que sean siervos fieles a Dios. Formales como siervos fieles a Dios. Eso es lo que busca la iglesia, siervo fiel, y creemos que es lo que dice la Biblia al respecto. En tercer lugar, los propósitos también necesarios. El carácter necesario, la doctrina necesaria, los propósitos necesarios. Continuamos con la lectura del 12 al 14, Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y mujeres como Cristo Lisbeth, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, se los quiero recalcar mucho, porque como esa van a encontrar apóstolas, pastoras, de todo van a encontrar en la red. ¿No te gusta el pasto de aquí? Entonces, sería bueno congregarse en donde están los pastos que te gustan, ¿no? Porque aquí vas a oír lo mismo, cada domingo. Vas a oír que eres un pecador, que mereces la muerte y que Cristo viene a morir por ti. Y que eso se lo tienes que decir a otros. Eso es lo que vas a oír aquí, todos los domingos. Y espero que un día el Señor convierta tu corazón y realmente entiendas lo que significa andar como Él anduvo. Los propósitos necesarios, a partir del 12 vimos, para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? El que nos dejó Cristo. Sí, el Mactrío. Predicar el evangelio, bautizarlos y enseñarles a obedecer todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Para qué? De esta forma guardamos la unidad de la fe, una vez más la unidad de la fe, y es para la madurez de los santos. Tenemos que edificarnos los unos a los otros para alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Y todo esto ya es, hermano, práctico. No estamos hablando ya de teoría. ¿Quiere ver teoría? Lea los primeros 3 capítulos de Efesios y va a entender mucho mejor lo que estamos viendo ahora. El carácter necesario, la doctrina necesaria, los propósitos necesarios y la práctica necesaria. Vea lo que dice el 15 y el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, eso subráyelo, hermano, que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Aquí no es de que la letra entra con sangre, ¿no? Aquí la letra entra con amor. Porque el Señor Jesús así nos trató a nosotros, así nos trata a nosotros, nosotros tenemos que tratar de la misma forma a nuestros hermanos. Entonces, la práctica necesaria de todo esto, para guardar, todo esto, acuérdense, es para andar en unidad. La práctica necesaria, crecer en torno a la cabeza que es Cristo. Crecer en todo el cuerpo, dice, bien concertado y bien unido, hermanos, unidos íntimamente, unidos fuertemente por todo esto que estamos viendo. Ahora, crecer con todos los miembros, le decía, subráyelo, ayudándonos mutuamente, ayudándonos entre nosotros. Y crecer con cada uno, cumpliendo cada uno su propia actividad. Ok, si tú barres, si tú pones sillas, si tú conectas el audio, si tú diriges, si tú predicas, siempre hacerlo cumpliendo cada uno con su propia actividad. De esa forma, crecer. Habíamos hablado acerca de los dones también, ¿no? ¿Cómo vas a ubicar tu don espiritual si no sirves en la iglesia? Tienes que ubicarte en donde el Señor te quiere y de esa forma vas a descubrir cuál es tu don y cómo poderlo explotar al máximo. Finalmente, crecer edificándonos unos a otros en amor. Todo con amor, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a andar en unidad? Bueno, buscando tener el carácter necesario, la doctrina necesaria, los propósitos necesarios en común y la práctica necesaria también. Si somos un cuerpo, la manera en que debemos andar es en unidad, en armonía y en coordinación. ¿Sí, no? Tocándose la nariz. Coordinados. Todos coordinados. Sobre todo, edificándonos en amor los unos a los otros. Ese es el primer andar. Andar en unidad a través de estos 4 conceptos. Y continuamos en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, de Efesios. Aquí encontramos otro andar, acuérdense, estamos viendo 5 andar. Dice andar en unidad. Y aquí como empieza este siguiente pasaje del 17 al 32 del capítulo 4. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis como ellos. Y vamos a hablar precisamente acerca del principio del reemplazo que hemos estado estudiando en otras ocasiones y aquí lo vamos a ver pues a profundidad, ¿no? Tú te irías a dormir, bueno, yo sé que lo podrías hacer, ¿no? Pero no sería muy bueno, ¿no? Si te pones a hacer ejercicio y sudas y corres y todo, ¿te dormirías con esa ropa con la que hiciste deporte? ¿No? Y si duermes acompañado, pues pobre de tu acompañante, ¿no? ¿Irías a una cena elegante, ¿no? Con tu overall del trabajo? ¿O saldrías a correr con tu traje de gala que usaste a lo mejor en tu boda o en tu mejor entrevista de trabajo que has tenido? No, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos, hermanos, que para cada actividad especial hay una forma de vestir especial. Por supuesto que hay personas, no quiero decir inadaptadas ni nada por el estilo, pero que tienen ideas extrañas, ¿no? Pero ciertamente, cuando tú vas a buscar un trabajo, y últimamente me tocó entrevistar personas para una posición en el trabajo, y una cosa muy importante es la primera impresión, ¿no? Muy, muy importante. Y todos los que hemos ido a pedir trabajo a algún lugar o a una entrevista de negocios, sabemos cómo tenemos que ir a esa entrevista. No te vas en pants, en shorts, en guaraches, ¿no? Si tuvieras que ir a visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo, ay, no, es que eres el mejor Jacinto que existe, y te llamó el presidente, y entonces vas. ¿Y cómo vas a ir? ¿Camiseta, short, guaraches, chanclas? No, ¿verdad? Tenemos ahí una anécdota con mi hermano Manuel, ¿verdad? Mi hermano Manuel, que un día vio a Eric cuando estaba más chiquito, ¿no? Y lo vio muy arreglado que venía a la iglesia, ¿no? Y dijo, joven Eric, ¿a dónde son los 15 años o dónde es la fiesta, no? ¿Qué fue lo que te dijo Eric? Dice, pues venimos a una fiesta, venimos a una celebración de adoración a Dios, ¿no? Y eso lo llevaba a mi hermano Manuel a tomar una decisión de cómo vestirse para venir a la iglesia, ¿no? Digo, gloria a Dios, digo a mí,
Es algo que siempre les he dicho. A mí el cristianismo, lo que más me atrajo del cristianismo, después de haber probado 3, 4 religiones, no crea que nada más fue una, ¿no? Es que todo lo que yo adquirí como hábitos, como nuevas directrices en mi vida, fue por pura convicción, hermanos. De tu Biblia, siéntate, vamos a estudiar Romanos. Ah, ok. Ahora vamos a estudiar esto. Ah. Y el Señor, a través de ello, me dio convicción en cuanto a cómo debo andar, ¿no? Y Efesios 5 andares, ¿no? Andar. Todos sabemos que para ocasiones especiales debemos vestirnos de una manera especial. Y lo mismo ocurre en la vida de la fe, hermanos. La vida de la fe es nuestra mayor vocación. El apóstol Pablo lo menciona. Andar como es digno de la vocación a la que nosotros hemos sido llamados. Merece esta vocación que nosotros nos vistamos a la altura de las circunstancias. Esto se llama renovación, lo cual indica que es toda una novedad de vida. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan 3, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si yo tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, no, hermanos, me haría yo ciertos cambios, ¿no? Entonces, imagínense, estamos en novedad de vida. Entonces, en esta primera parte de Efesios 4, se describe la relación del cristiano con la iglesia, lo que acabamos de ver, buscar la unidad como iglesia, como cuerpo. Y en esa segunda parte, ¿de qué se trata? Bueno, se enfatiza la relación del creyente, ¿con quién? Con el mundo que nos rodea, hermanos. Pablo dice que ya estamos en Cristo y somos parte de su cuerpo, pero también estamos en el mundo, donde hay tentaciones, donde hay contaminación, donde hay tanta maldad, hermanos, donde hay sufrimiento. Y no nos podemos escapar del mundo por ahora, ¿no? Pero tenemos una misión, y esa misión es ser luz aquí, como ya lo hemos estudiado también. Pero sí podemos, lo que sí podemos, hermanos, es andar en pureza, en santidad, y no permitir que este mundo nos contamine, sino nosotros contaminarlos a ellos, entre comillas, de santidad, de pureza, de reverencia a Dios, a través de ejercitar nuestra devoción. Pablo inicia esta segunda parte del capítulo 4 con este mandato, con esta orden. Esto pues digo y requiero. Te requiero hoy a las 10 de la mañana, dicen en tu trabajo, ¿no? Requiero que me entregues este trabajo a las 9 de la mañana mañana. Requiero, te ordeno, te mando. ¿Okay? No está siendo muy amable. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. ¿Quiénes son los otros gentiles? Nosotros somos estos gentiles. Los otros gentiles son los inconversos, son los que no han creído en Cristo. Son los que andan en Cristo hora y media, 2 horas, 3 horas a la semana. Esos son los otros gentiles, no estos gentiles. ¿Okay? Esos son los otros gentiles, los incrédulos. La forma de vida de ellos se basa en lo que dice ahí en los siguientes versículos, del 17 al 19. Leámoslo. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entre paréntesis, el Señor Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Se cierra el paréntesis, digo, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, esta sensibilidad, hermanos, es la conciencia de Dios, esa sensibilidad al mal. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, andan en la vanidad de su mente, los otros gentiles, ¿no? Su entendimiento está entenebrecido, en tinieblas. Cautivos también de la ignorancia que los separa de Dios. Tienen el corazón también endurecido. Perdieron toda sensibilidad, o sea, su conciencia está cauterizada. Y por último, se entregaron a toda impureza. Y es lo que estamos viendo, hermanos. 12 sesiones de masculinidad y feminidad bíblicas para entender que el género no se escoge, ni es un fenómeno social. Nacemos con la definición de masculino o femenino.
Sí, la homosexualidad es un pecado, como la mentira, como el adulterio, como la fornicación. Así debemos tratar la homosexualidad, hermanos. Ni asombrados, ni espantados, no, es un pecado, como los que tú tenías, como los que tú tienes hoy en día. Recuerden, nuestro problema con Dios siempre es el pecado. Antes de Cristo y después de Cristo, nuestro problema con Dios es el pecado. El pecado nos condenaba, el pecado ahora nos separa de Dios, interrumpe nuestra comunión con Él. Así que el énfasis de este pasaje nos enseña que si hay alguna forma de andar, un estilo de vida o una conducta específica que sea propia de los incrédulos, es una vestimenta, que pertenece a nuestra vida pasada, porque así andábamos. Y nada de eso tiene que ver con nuestra profesión actual de la fe. Así andábamos, pero ahorita ya no andamos así. Y dice Pablo, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces, cómo debería ser nuestra vestimenta ideal entonces? Porque él habla de esto como un vestido, ¿no? Como una muda de ropa, ¿no? Pablo responde, ¿no? A sí mismo. Dice en el versículo, vamos a leer los 3 versículos que siguen. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y qué bonito escuchar, ¿no? Otra vez este verbo de si en verdad le habéis oído, si han escuchado con interés y atención, si han percibido y atendido, si han hecho caso, si han obedecido. Está fresca la serie, ¿no? Fue en la última serie. Shema, escuchar. Un corazón oyente, un corazón que quiere agradar a Dios. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, porque está viciado, conforme a deseos engañosos. Dice, y renóvense en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo primero que el cristiano, hermanos, tiene que entender es que entre tanto que no se despoje de esa vieja vestimenta, no nos vamos a poder vestir de la nueva. ¿Sí? Y más ahora con las tallas fit, pues no se puede uno poner 2 mudas encima, ¿no? Ya ves, los que están a la moda me entienden, ¿no? No nos podemos poner 2, entonces tenemos que despojarnos de esa vieja vestimenta. A eso le llamamos el principio del reemplazo. El cristiano tiene que aprender a reemplazar muchas cosas en su caminar diario. Algo que aprendíamos con el hermano Frank Garlock en las conferencias acerca del lenguaje de la música y decía eso, ¿no? Cuando nosotros nos quitamos algo malo, tenemos que reemplazarlo con algo mejor, con algo bueno, hermanos. Sí, incluso el tono de tu teléfono. Todo lo tenemos que reemplazar con algo bueno, con algo mejor. Y eso implica también la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, 1, 2. Hay un hermano que escribe algunas obras, ¿verdad?, cristianas, y en su comentario, él se llama Warren Wiersbe, espero haberlo pronunciado bien, para los que nos escuchan allá del otro lado del río Bravo, ¿sí? Él dice, la vida cristiana debe ser radicalmente diferente a la vida vieja. Pablo esperaba que los efesios experimentaran cambios y les hace 3 advertencias. 1, ya lo que estamos leyendo, despojarse. 2, vestirse. Y 3, desechar. Y es lo que siempre les he dicho, no dejar en el closet la vestidura vieja, porque por si un día dicen, es que me invitaron a esa fiesta y tengo que ir, pues me tengo que poner la vestimenta adecuada, ¿no? Y por eso la guardé en el closet. No, tenemos que desecharla. Tenemos que desecharla, hermanos. Y eso es lo que dice el hermano. Y Romanos 6, dice aún el hermano Wiersbe, nos enseña eso que estamos memorizando, ¿verdad? Nos enseña que el viejo hombre ha sido crucificado y sepultado y que a medida que consideramos que esto es verdad, muertos al pecado, ¿no? Nos despojamos de ese viejo hombre.
Dios ha hecho su parte. Ahora nos resta que creamos lo que Él ha dicho y que nos cambiemos de vestido. Eso escribe el hermano en su libro de bosquejos expositivos, ¿no? Entonces, despojarse, vestirse y desechar ese vestido con vicios y tantas cosas, ¿no? Hay una frase en griego que describe lo que es ser un hombre nuevo. Es kainos anthropos. Para los que les gusta el griego, no. Kainos anthropos. Entonces, para ser unos kainos anthropos, o sea, unos hombres nuevos, tenemos que llevar a la práctica el principio del reemplazo. Y es lo que dice lo que sigue de nuestro pasaje en Efesios 4. Con formas prácticas de hacer esos cambios. En primer lugar, vamos a ver qué es el 24 y el 25. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad siempre debe ser nuestra bandera. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús es la verdad, si nosotros andamos en Él, debemos andar como Él anduvo, entonces tenemos que andar en verdad, debe ser nuestra bandera. El apóstol Pablo incluso menciona a la iglesia de Cristo como baluarte de la verdad, dice columna y baluarte de la verdad, en 1 Timoteo 3:15. Entonces, aquel que está en Cristo, ¿no?, debe caminar también en la verdad. Y eso implica que como un cuerpo, hermanos, pues no se vale que nos mintamos un miembro al otro, ¿no? No se vale. Hay un señor que se llama Crisóstomo, que escribió hace muchos siglos acerca de este versículo, hace un comentario al respecto y se me hizo curioso compartírselos. Dice, no permitamos que el ojo le mienta al pie, ni el pie al ojo. Si hay un foso profundo y su boca está cubierta con ramas y hojas, dando la apariencia al ojo de ser un terreno firme, ¿no usaría el ojo al pie para averiguar si el terreno es firme y resiste? ¿No? ¿Dirá acaso el pie una mentira al ojo o le dirá la verdad? ¿No? Sí. Y de igual manera, si el ojo ve a una serpiente, una bestia salvaje, ¿le va a mentir al pie? ¿Le va a decir, no, no te va a hacer nada? ¿Sí me explico? Tenemos que trabajar de una manera coordinada. No, es que no sé cómo decirle al hermano pues que le está regando y que en amor, exhortándonos los unos a los otros. Eso también lo vamos a estudiar en escuela dominical, tomo 3, los unos a los otros. ¿Te acuerdas, Mari? Los unos a los otros. Amándonos, exhortándonos, soportándonos, ayudándonos, ¿no? Y dice en el español de la Reina Valera, os, ¿no? Ayudándoos, soportándoos, ¿no? Todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos cambiar? ¿Qué más debemos reemplazar? Dice a continuación, vamos a leer el 26, el 31 y el 32. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos al 31 y al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ay, pastor, si de eso ya hablamos en la cápsula de la oración el miércoles. Es la misma Biblia, hermanos. Es el mismo libro. ¿Qué espera escuchar una idea diferente? No, todo se complementa. Esto nos habla, hermanos, de saber cómo controlar nuestro temperamento. Alguien dijo por ahí una vez, ¿no? Dice, yo no daría un peso por un cristiano sin temperamento, pero no daría ni un centavo por un cristiano que no sepa controlar su genio. Pablo dice que el creyente debe ser aquí, en el 31 y el 32, misericordioso, amable, perdonador. ¿Eres así? Es que a lo mejor era tu vieja vestidura y te quedaste con un calcetín, ¿no? Que era el enojo. Entonces, no, tienes que despojarte, vestirte y desechar. Desechar toda la vestimenta antigua. Entonces, cambiar la ira y el enojo por la misericordia, hermanos, por la misericordia.
Seguimos avanzando. Cosa que a mí ya me entregaron a las 12:15. El culto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos cambiar? ¿Qué más dice nuestro pasaje? Efesios 4, 29 y 30. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe? Es el primer versículo que yo memoricé de la Biblia. ¿Sí? Mi lenguaje era florido, hermano, como el de muchos de nosotros, ¿no? Pero hablo de mí, ¿no? Me pongo de mal ejemplo. El Señor me confrontó con ese pasaje. Entonces, sí podemos cambiar nuestras palabras corrompidas, nuestro lenguaje florido, por palabras que edifiquen, por edificación. Según Pablo, vivir hablando palabras corrompidas equivale a dejar de edificar el cuerpo de Cristo. Y con esto, no solamente eso, sino que también afligimos al Espíritu Santo, hermanos. Encontré un texto que hablaba respecto a este pasaje. Dice que el Espíritu Santo está morando en el cuerpo del creyente. Eso lo leemos en 1 Corintios 6, 19. Por lo tanto, está presente en cada situación cotidiana del creyente. Tome nota de esto porque esto es tener conciencia de Dios y que el Paracleto, el Espíritu Santo, está a nuestro lado todo el tiempo. El Espíritu Santo está presente en cada situación cotidiana del creyente. Y Él es tan sensible, hermanos, que una sola palabra mal dicha de nuestra boca puede empezar a contristarle, puede afligir al espíritu, entristecerlo. El detalle con esto es que si hacemos que el espíritu se contriste, entonces dejaremos de ser llenos del Espíritu Santo para pasar a ser controlados por la carne. Y en este estado, el Espíritu Santo, ¿qué sucede? No podrá hacer su obra de una manera plena. Además, por haberle contristado, su fruto tampoco se mostrará en nosotros, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Y por el contrario, se van a manifestar las obras de la carne. ¿Todo eso por hablar así? Sí, todo eso por hablar así. ¿Qué más podemos cambiar? Ve el versículo 32 nuevamente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cambiar el resentimiento, hermanos, por perdón. Resentimiento por perdón. Somos llamados, hermanos, a perdonar a otros como nosotros mismos somos perdonados por Dios en Cristo Jesús. No importa si uno ha sido una persona resentida o temperamental en el pasado, despójate, vístete y desecha esa vestidura vieja. Todo hijo de Dios debe practicar el perdón en lugar de la amargura. No te esperes. A la larga vas a tener un resentimiento, vas a tener una amargura y te va a impedir relacionarte con tus hermanos. Primeramente, con tus hermanos de fe. Y si estamos hablando de que debemos andar en unidad, qué importante es practicar el perdón. Y qué importante es despojarse y desechar el resentimiento, hermanos. No te guardes nada, deshazte de ello. Y termino con esto. Todos estos, hermanos, son mandamientos, son órdenes. Andar en unidad y andar en renovación de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro ser, son mandamientos, son órdenes directas para el que forma parte del cuerpo de Cristo. No es opcional. Para los gentiles de este lado, no como los otros gentiles, para los gentiles de este lado. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a edificar el templo del Señor. Regrésate ahí un poquito, Efesios 2, 20 al 22, una página. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos el templo del Espíritu del Señor, hermanos. Por eso tenemos que edificarlo
de esta forma. El día de hoy, con estos dos andares, ¿verdad? Andar como es digno de Cristo, andar en unidad y andar con una vestidura renovada, andar en una vida totalmente nueva. Dios no nos pediría o no nos ordenaría algo, hermanos, que supiera que no lo podemos hacer. Él nos da los elementos, Él nos dio el Espíritu Santo para que lo podamos hacer. No tenemos excusa. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Es nuestra responsabilidad cumplirlos. Vamos a ponernos de pie y oramos. Esto es para los gentiles de este lado, no es para los otros gentiles. Si tú crees que tú has fallado en este andar con Cristo, si tú no has promovido la unidad, si por el contrario has promovido la división, la separación, la disensión, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Y si a pesar de que sabes que eres un embajador de Cristo, de que proclamas que eres una nueva criatura, sigues siendo ese hombre viejo, con todos esos vicios, con todas esas prácticas carnales, hoy es el tiempo de que le pidas perdón al Señor. Le digas, Señor, yo quiero andar como anduvo el Señor Jesús. Porque eso es lo que queremos hacer. Andar como anduvo Cristo. Entonces, vamos a estar en actitud de oración. Ora ahí en tu corazón y tú dile al Señor, Señor, yo quiero andar como es digno de ese llamado que tú me has hecho. Porque todos hemos sido llamados por el Señor. Vamos a orar. Ora ahí en tu corazón y dile al Señor, Señor, quiero ser un factor de unidad en el cuerpo de Cristo. Quiero ser un factor de unidad. Quiero ser quien busque la armonía. Quiero ser quien busque la reconciliación. Quiero ser quien busque el que nos podamos amar los unos a los otros en todo sentido. Dile al Señor en tu corazón ahí. Él te escucha, Él te perdona. Pero es muy importante que si tú no perdonas a los que te ofenden, pues los perdones, porque si no el Señor tampoco te va a perdonar a ti. Padre Celestial, yo te pido en esta tarde que tú escuches, Señor, el deseo de nuestro corazón. Queremos obedecerte, queremos entender tu palabra para ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos a ser promotores de la unidad de nuestra iglesia. Ayúdanos a ser promotores del amor que nos une a través de tu Espíritu Santo en tu iglesia. Y Padre, ayúdanos a vivir realmente vidas renovadas, vidas nuevas, vidas que cuando otros las vean, Señor, puedan darte gloria, porque nosotros podremos decir que tú eres quien nos transformó, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayuda a nuestra incredulidad. Queremos creer todo lo que dice tu palabra y queremos obedecerlo, Señor. Ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre. Ayúdanos a tomar ese vestido nuevo, Señor, con el que tú nos quieres vestir. Y sobre todo, Padre, la parte más difícil, Señor, ayúdanos a desechar totalmente esa vestidura que no nos ha servido de nada, sino para ensuciar tu nombre y para romper nuestra comunión contigo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la misericordia que tuviste para con nosotros al mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Queremos, Señor, darte toda la reverencia, andando como es digno del llamado que tú nos has hecho. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.